Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos Esenciales, gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperamos que se conecten muchas personas, ustedes también. Y bueno, estemos esta mañana abriendo la Escritura, considerando principios maravillosos que son esenciales para nuestra vida, para nuestra alma, para poder vivir vidas completas, plenas, con significado, con esperanza, a pesar de cualquier situación, porque es Dios quien nos da su palabra, es Dios quien nos da el propósito para vivir, y el único que no miente. En medio de tanta confusión, en medio de tanta situación adversa, nos damos cuenta que el Señor tiene un plan maravilloso. Y te animo a que estés con nosotros esta mañana, abriendo la Escritura y reconociendo, tomando en cuenta la preciosa palabra del Señor. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary y Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos. Qué gozo es comenzar el día con una muy buena porción de la Escritura. Qué gozo es poder traer al corazón lo que Dios ha dicho, poder fundamentarnos en su palabra. Así es de que bienvenida, bienvenido a Esenciales, donde quiera que nos estés escuchando, en tu casa, en el radio, a través de las redes sociales, en el video en vivo. Gracias por sintonizarte, has tomado la mejor parte. Queremos agradecer a nuestros sponsors, Omega Insurance. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros de auto, de casa, si tienes un auto comercial, si tienes un local comercial, si necesitas asegurar a tus trabajadores, tus pertenencias dentro de un departamento que rentas, por favor acércate a Omega Insurance. En Omega Insurance el cliente es lo primero, ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. Gracias, amada familia Calvary y Compañerismo Cristiano, y a todos los que desde fuera hacen llegar aportaciones para que estos programas sucedan. Be Happy Yard Signs, Lucía también está haciendo detalles para el 14 de febrero de chocolate. Por favor, comunícate con ella, ahí en la cintilla de abajo está su número de teléfono. Y gracias a ti que haces posible también que este programa suceda, sintonizándote cada día. Y vamos a cosas esenciales para la fe en Apocalipsis. Así es. Y bueno, pues estamos comenzando con este hermoso libro. Como tú sabes, confiamos, creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios, y estamos en la iglesia yendo verso por verso, capítulo a capítulo, y es tan emocionante que ya comenzamos con este libro precioso. El Apocalipsis es un libro profético, un libro lleno de muchas cosas que nos van a enseñar y nos van a ayudar a estar bien centrados, bien enfocados en las cosas que vienen, cosas que estamos viendo con mucha claridad suceder alrededor de nosotros. Y bueno, la Escritura nos dice que los entendidos, ¿verdad?, van a poder saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo? A través de la Escritura, Y este libro es precioso, y queremos ir a él con un corazón pues lleno de emoción, pero al mismo tiempo darle una correcta interpretación, ¿verdad? Porque como sabemos, vamos a estar hablando acerca de eso, acerca de que este libro es uno de los libros menos predicados en los últimos tiempos, menos predicados, más mal interpretados, ¿verdad? Por lo mismo, porque pues en el afán de tener un evangelio del aquí, del ahora, muchas veces se pierde uno de la maravillosa oportunidad de ver lo que Dios tiene para nosotros en un futuro, ¿verdad? Este libro cierra el canon bíblico y es precioso, me encanta, porque vamos a estar hablando de eso, ¿no? Cómo este libro es el único que comienza con una bendición
termina con una bendición. El Señor dice, bienaventurados los que leen, guardan, ¿verdad? Los que entienden. Y vamos a estar viendo cómo este libro no está para asustarnos, al contrario, este libro está para llenarnos de gozo. También sí es una advertencia, sin duda, pero para los creyentes esta es la carta magna de nuestra victoria. Vamos a estarlo viendo y es algo precioso. Pero para eso, bueno, pues tenemos que comenzar por el principio, ¿verdad? Por el principio. ¿Quién escribió este libro? Pues Juan, uno de los 12 apóstoles, hijo de Zebedeo, el autor del Evangelio de Juan. Él mismo dice que Dios Jesucristo le entregó esta revelación más o menos para antes del final del primer siglo, entre el 94, 96 y 96 después de Cristo. Vemos a Juan, la historia nos dice cómo él fue exiliado a Patmos en un momento en el que la iglesia estaba siendo perseguida por el emperador Domiciano, ¿verdad? Que fue después de Nerón, quien todavía persiguió a la iglesia con más odio aún que Nerón. Y se dice que Juan fue literalmente frito en aceite caliente, pero milagrosamente sobrevivió y es exiliado a esta isla de Patmos, allá por el mar Egeo, cerca de Éfeso. Pero esta isla tenía algo en particular, que eran minas de sal, y los que eran enviados ahí pues se les condenaba a una muerte lenta. Sus pulmones se secaban, sus manos. Imagínate estar en un lugar, en una mina de sal constantemente, ¿verdad? Y justamente en ese tiempo es donde el Señor le aparece a Juan, donde el Señor le da esta revelación de Juan, ¿verdad? Se dice que todavía Judas sobrevivió a Patmos. Juan sobrevivió a Patmos, regresó todavía a Éfeso y desde ahí escribió después, en respuesta al gnosticismo, a esta herejía que estaba comenzando, sus cartas y especialmente el Evangelio de Juan, para recordarnos que en efecto Jesucristo es el Dios eterno, porque para esos tiempos ya estaban diciendo que Jesús no había venido en carne. Imagínate que había sido solamente un espíritu, y ya estaban haciendo cosas como que Jesús no resucitó, diferentes cosas, y Jesucristo, y por eso Juan comienza diciendo, ¿saben qué? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, ¿verdad? Tocante al verbo de vida, esto les anunciamos. Entonces Juan tuvo que levantarse, siendo el último de los apóstoles, pues poner este evangelio, hablando directamente de la deidad de Jesucristo como Dios, como el Hijo de Dios, como igual a Dios, el yo soy, ¿verdad? Y bueno, el contexto histórico era ¿verdad? La iglesia, imagínate, había sufrido persecución desde el principio, pero ahorita estaba siendo perseguido por este hombre. Y vemos a Apocalipsis que para ese momento había habido un mártir, por lo menos. Y bueno, vamos a estar viendo esto. ¿Qué estaba pasando en este momento en el que Juan está escribiendo esta carta de Judas? Tú y yo lo vamos a ver. Es tan importante encontrar este contexto histórico para darle el peso necesario a la escritura, lo que nos va a decir. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y estamos entrando en la introducción de este libro, Apocalipsis. Es muy importante establecer las bases, ¿verdad? Establecer una base firme, establecer el contexto de una carta, porque hay algo muy importante que estamos haciendo cuando leemos la escritura. Estamos, especialmente quienes predicamos y cualquiera que está leyendo la escritura, tenemos que saber una cosa. La palabra de Dios tiene un solo autor. Ese autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios mismo. Y el Señor quiso expresar algo cuando Él inspiró la escritura, ¿verdad? La escritura no está ahí para que nosotros la torzamos o hagamos que diga lo que nosotros queremos decir. No está para sacarla fuera de contexto tampoco, ¿verdad? Eso no lo haces con un email, no lo haces, bueno, porque ahora ya no se estilan las cartas escritas, ¿no? Pero no lo haces con ningún otro libro. Necesitas, para tener la lógica, para entender lo que quiso decir el autor y poder tener una comunicación, para que haya precisamente esta lógica de una conversación, necesitas ver el contexto, la gramática, qué es lo que quiso
quiso decir la persona, ¿verdad? Claro. Y eso es parte de lo que hacemos cuando venimos a la Escritura, especialmente los predicadores. Necesitamos saber y respetar, ¿verdad? Porque el Señor dice que no añadamos, que no diluyamos la Escritura, ¿no? Sino que podamos venir a la palabra de Dios y podamos sacar de ella lo que el Señor quiso decir. Simple y sencillamente lo que Él quiso decirnos, lo que Él, como el Espíritu Santo, quiso decir. No puedo venir yo a la Escritura a pretender hacer que la Escritura diga algo que yo quiero decir. Y bueno, son muchos principios de interpretación que nos ayudan a entenderlo. Por algunas situaciones se tiene que interpretar la Escritura, por ejemplo, porque pues imagínate, fue escrita hace 2000 años y más tiempo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, pues estamos hablando de esto, el Antiguo Testamento fue hace mucho tiempo, había una cultura distinta, claro, un idioma distinto, situaciones políticas, sociales distintas a las nuestras. Sin embargo, la palabra de Dios se sostiene porque es eso, es la verdad de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir acomodando todas esas cosas y entender lo que la Escritura quiso decir con una buena versión de la palabra de Dios, ¿no? A mí, por excelencia, me encanta la Reina Valera, revisión 1960 para estudiar. Es una revisión preciosa para poder entender lo que la Escritura dice. Hay otras versiones que pueden servir como comentario, ¿verdad? Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, la traducción al día. Palabra de Dios para palabra todos. de Dios para todos. Pueden ayudarnos a darle un poco más de luz al texto, pero necesitamos de acercarnos a lo que la Escritura quiso decir, ¿verdad? Desde que fue escrita. Sí, es importante eso, que usemos el método de interpretación correcto, que podamos venir. Ahora fue escrita pues en griego, ¿verdad? Entonces este griego era un griego muy sencillo. ¿Para qué? Para que pudieran entender todos, pero al mismo tiempo de ahí pues se hizo una traducción, y es ahí donde nosotros tenemos que estar siempre pues seguros de que lo que dice el texto es lo que Dios quiso decir, es el corazón de Dios. Y bueno, para eso hay referencias cruzadas, hay muchas herramientas que podemos usar para cerciorarnos de que lo que está diciendo la Escritura es la correcta interpretación que nosotros estamos dando, ¿no? O que un predicador está dando. Así es, y bueno, recordar que también es una falsedad diabólica el decir, pues cada quien le interpreta la Biblia como quiere. Eso es una falsedad diabólica, no es cierto. La Escritura es clara. La Escritura es directa. El Señor escribió la palabra de Dios para que la entendiéramos, ¿verdad? Y a través de estos, pues de todos estos años, hablando de los 2000 años que el Señor vino hacia acá, que el canon bíblico fue cerrado con Apocalipsis, ¿verdad? En el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues nos damos cuenta que hay montones de maestros que llegamos a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque Dios intentó que cuando nosotros leyéramos la palabra de Dios, ¿verdad?, lo entendiéramos y escucháramos su voluntad. Quita eso de tu cabeza de decir que cada quien tiene su propia interpretación. No es así. Hay una sola interpretación. Hay muchas aplicaciones, eso sí, muchas aplicaciones que puedes agarrar de cualquier texto, ¿verdad? Pero hay una sola interpretación. ¿Qué significa esto? Que simple y sencillamente hay un inspirador de la Escritura, ¿verdad? Hay un solo autor. ¿Quién es ese autor? Dios mismo, el Espíritu Santo. Entonces la Biblia necesita tener unidad, ¿verdad? No se contradice a sí misma. Cuando tú lees cualquier pasaje de Génesis o Apocalipsis, lo que estás viendo es la voz de Dios. Y Dios no se confunde a sí mismo, Dios no se contradice a sí mismo, Dios ha hablado, por lo tanto, Él quiere manifestarnos la verdad, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de eso, que es muy importante. Pero regresando a Apocalipsis, bueno, vemos a este Juan, ¿verdad? Lo dejamos en la isla de Patmos, ¿verdad? En tiempos muy difíciles para él como apóstol. La iglesia apenas estaba por comenzar, ya estaba siendo perseguida, pero iba por comenzar todavía a encrudecerse la persecución contra ellos, se iba a poner todavía más dura, ¿verdad? La persecución literalmente terminó más o menos como por el año 300 con el emperador Constantino, cuando hizo algunos cambios políticos que realmente no le hizo nada bien a la iglesia. La iglesia, como dicen ahí en la historia, florece en medio de la persecución, florece en medio de la dificultad externa, ¿no? Pero nos damos cuenta que
que estaba sucediendo esto. Juan, imagínate, era su líder más importante en aquellos tiempos porque era el último de los apóstoles vivo y estaba exiliado. ¿Cómo podía estar la iglesia, verdad? No solamente esto, la iglesia para esos tiempos por los mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, nos damos cuenta que, imagínate, a finales del primer siglo, la iglesia también ya estaba mal. Doctrinalmente, ¿no? Estaba siendo corrompida. Entonces piensa en Juan, es que acabamos de terminar la carta de Judas, por eso me viene el nombre, pero piensa en Juan pensando en esta cuestión, en la situación de la iglesia, en su misma situación, momentos oscuros, momentos depresivos, pero en ese mismo momento es cuando el Señor viene a Juan y le levanta, ¿verdad? Le da esperanza. En medio de este dolor le muestra el futuro, un futuro lejano para Juan, ¿verdad? Y cada vez más cercano para nosotros, pero le muestra realmente el final, como para Dios no hay tiempo ni espacio. Para nosotros sí, pero para Él no. Y Él está cumpliendo un plan maravilloso. Así es de que esta carta es preciosa para ti, para mí. Esta carta es para nosotros hoy tan actual y tan importante como lo fue para Judas, ¿no? Y este es el libro de Apocalipsis, como te digo. Yo creo que va a ser una bendición porque es un libro inspirado por el Espíritu Santo y queremos ser fieles, como te decía, a los principios de observación, interpretación y aplicación que hemos hecho en el resto de la Biblia. La verdad es que la Biblia nos ha transformado a nosotros, que es la palabra de Dios, ha transformado a gente en la iglesia, quien la escucha, y Apocalipsis no va a ser la excepción, ¿verdad? Sí, es lo más fiel y verdadero que hay. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como dicen Hebreos, es una espada de doble filo, ¿verdad? Que traspasa nuestros corazones, que muestra las intenciones del corazón, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Y nosotros hemos probado y comprobado que cada vez que venimos con un corazón sencillo a ella, sin querer encontrar en ella lo que yo quiero, sino dejándole hablar, dejándole operar al Espíritu Santo en nosotros, hay transformación, ¿no? Así es. Y bueno, Apocalipsis, para comenzar, acuérdate de eso. Y esta es una premisa que debes poner en tu corazón. Apocalipsis no fue un libro para estar cerrado, ¿verdad? No fue un libro para ser incomprensible. No fue un libro para que entraras y entraras como en un laberinto. No es así. Es la palabra de Dios. Dios quiere que lo entendamos. Uh-huh. Y el propósito de Apocalipsis es revelar la verdad, no ocultarla, no dejarla confusa, ¿ok? La intención de Dios en cuanto a su palabra es eso, es que le conozcamos, le entendamos, que lo pongamos por obra para que podamos vivir verdadera plenitud y gozo y esperanza, a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad? Y como lo hemos venido hablando, se hace difícil porque precisamente en búsqueda la gente de buscar lo que decía hace ratito, lo que ella quiere escuchar. Ignoran estos principios de interpretación, de lectura que aplicarían a cualquier otro lugar. Imagínate, no habría ni siquiera el lenguaje o comunicación si hicieran lo mismo que hacen con la palabra de Dios con cualquier otro libro humano. O sea, hay principios, hay maneras de venir a la palabra de Dios por no percibir y recibir la verdad como es, quizá por buscar gloria personal, por torcer la escritura, por justificar alguna doctrina equivocada. En lugar de entenderlo como algo lógico, se comienza a interpretar con alegorías o con espiritualización. Vamos a explicar un poquito de eso, ¿no? Para adaptarlo a mis propias necesidades. Sí, o a la cultura o al determinado tiempo, lugar en donde tú estás viviendo o sociedad. El punto es de que no es así, ¿no? La palabra de Dios tiene un mensaje y ese mensaje está escrito. Es por eso que nos gusta mucho hacerlo a través del método inductivo. ¿Por qué? Porque el método inductivo extrae lo que Dios ha dicho, no extrae las verdades. Así es. La Biblia es muy importante, que nos dice que no debemos añadirle y no debemos tampoco torcerle. Y hay muchos principios que nos ayudan a entender esto. Vamos a hablar un poquito de eso. Hubo cuatro métodos por los cuales se utilizan para interpretar, en este caso, Apocalipsis, y vamos a hablar de ellos un poquito cuando regresemos. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales. Regresamos.
Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Seguimos en este tema tan importante acerca de lo que es esta introducción de Apocalipsis. Y estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo la importancia de saber interpretar. En cuanto mi esposa mencionaba lo que es el estudio inductivo, ¿verdad? El estudio inductivo es extraer las realidades y bueno, para esto es necesario tener esta premisa en la mente, ¿verdad? En el corazón. Hay un solo autor. Dios quiso decir algo. Este autor, el Espíritu Santo, quiso decir algo cuando escribió la Escritura. No la dejó ahí para que cada quien diga lo que quiera que diga, ¿verdad? Como decimos, un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, ¿no? Y necesitamos aprender a hablar de esto. El contexto en la Biblia, ¿qué es eso? ¿Verdad? Hay contexto cercano, contexto lejano. ¿A qué nos referimos? Es que, por ejemplo, un versículo necesita ser interpretado en función a lo que dice el capítulo, ¿verdad? No solamente lo que dice el capítulo, sino a lo que dice el libro entero en el que está ese versículo, y después de lo que dice ese versículo, ese libro de la Biblia, lo que dice todo el libro de la Biblia completo, ¿verdad? Los 66 libros. Entonces nos damos cuenta cómo es importante tener este panorama de la Escritura, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos saquemos. Hay muchos textos en nuestros días sacados fuera de contexto que pierden precisamente su eficacia. Entonces estamos hablando de lo que es la interpretación, que viene un paso después de lo que llamamos la observación. Observar el texto es simple y sencillamente ver qué dice el texto, qué hay ahí, qué nos quiere decir. No qué nos quiere decir, perdón, contesta la pregunta qué hay en el texto, ¿verdad? Observamos, aplicamos las preguntas del periodista, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, y luego después de eso, después de sacar lo que dice el texto sin estar pensando en una presuposición, en una predoctrina, en un prejuicio, ¿verdad? Nosotros sencillamente comenzamos a contestar la siguiente pregunta: ¿qué significa? ¿Qué quiso decir el autor? ¿No? Por ejemplo, este texto tan conocido como que de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cómo se saca fuera de contexto, ¿no? Y se utiliza como un mantra, ¿no? Para decir, bueno, pues voy a comenzar una dieta y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a comenzar a un nuevo trabajo y todo lo puedo. Bueno, ese es un claro ejemplo de cómo sacar un texto fuera de contexto. ¿Por qué? Porque ¿qué estaba hablando Pablo en el momento que lo estaba diciendo en Filipenses? Estaba hablando, pues, les estaba alabando a ellos por ayudarle, por bendecirlo con sus recursos, y Pablo estaba simplemente dando un testimonio de cómo Jesucristo había sido suficiente en su vida, ¿verdad? Cuando había tenido muchas todo lo que él necesitaba, ¿verdad? Y estaba en abundancia, le daba gracias a Dios, pero había momentos en que había tenido hambres, lo hemos visto, hambre, frío, había afuera, y él aún en esta situación de dificultad había sobrevivido también, como enfocado en Cristo, como bien cimentado en la Escritura. Entonces por eso dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí estamos viendo un ejemplo de cómo interpretar, ¿verdad? Y que es algo muy importante. El contexto es importantísimo, y en este caso en Apocalipsis también no solamente ese contexto de lo que dice el mismo texto, sino lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Y bueno, veamos un poquito acerca de esos métodos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, el método preterista, o el método hablando en el pasado. Ese método dice, hay gente que ha llegado a la conclusión, ¿verdad?, de que Apocalipsis solamente está relatando lo que sucedió en el Imperio Romano hasta la destrucción de Jerusalén. Imagínate cuánto tendrían que torcer. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis completo, cuántas cosas tendrían que ponerle otro significado que no dice, ¿verdad? Que es sencillamente lo que está diciendo, ¿no? La misma Escritura, el mismo Apocalipsis dice de sí mismo ser un libro de profecía, algo para el futuro, y es literalmente cerrar los ojos a lo que el mismo texto está diciendo, ¿no? Y entonces cuando esto pasa, pues cualquiera puede decir lo que quiera decir, ¿verdad? Y cualquiera puede decir, esto significa, como diría mi pastor en aquel momento, mi abuelita en bicicleta, ¿no? O sea, cualquier cosa, ¿no? El segundo método es el método historicista, el cual
piensa que igual aplica el mismo, son parecido el método, ¿verdad? Pero está hablando dicen que Apocalipsis está hablando de la historia de la iglesia, ¿verdad? Su historicidad desde que nació hasta nuestros tiempos. Entonces, yo mencionaba que hay gente que hasta ve a Napoleón Bonaparte ahí, imagínate, o sea, ¿cómo puedes acomodar todo? Porque ya vienes con un pensamiento, bueno, entonces hay que acomodar pues la Revolución Francesa, hay que acomodar esto, hay que acomodar lo otro en Apocalipsis, entonces hacer que la Escritura diga lo que no dice, ¿no? Entonces, obviamente ahí se utiliza mucho lo que es la alegoría, que decir que, aunque definitivamente Apocalipsis tiene muchos símbolos, ¿verdad? Está diciendo que un texto son puras, está hablando en sentido figurado, realmente no quiere decir lo que quiere decir y solamente quiere darnos una enseñanza X, ¿no? Esa es la alegorización. Sí, una alegoría es cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Él no es una puerta literal, ¿no? No es una puerta literal, pero estamos hablando de algo muy lógico. O sea, es claro. Una alegoría es en algo tan lógico como cuando dice yo soy la puerta, cuando dice yo soy el camino, la verdad y la vida. No es un camino, ¿no? Literal como tal, ¿no? Así es, esa es una simbología muy clara donde el Señor está utilizando este tipo de símbolos para enseñarnos algo, pero venir y pretender que todo Apocalipsis habla de ese tipo de simbologías, ¿verdad? Y comenzar a pensar que todo lo que hay ahí es simple y sencillamente en sentido figurado, no es correcto, porque nos está hablando de historia. Si bien sí tiene un lenguaje futurista, está hablando con un lenguaje profético, no todo lo que está en Apocalipsis tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? Y esta gente pues comienza a hablar de eso, ¿no? El tercero es el método idealista, ¿verdad? Que está viendo una batalla sin fin. Apocalipsis realmente no está hablando ni de historia ni de nada, solamente nos quiere dar principios bíblicos, enseñanzas, verdades, ¿verdad? Entonces imagínate, aunque estas tres cosas las encontramos en Apocalipsis, no puedes pretender interpretar todo Apocalipsis en ese sentido, ¿no? Sino que necesitas verlo como es, ¿no? Es algo importante. Todo esto estos tres métodos dejan a Apocalipsis como en una interpretación arbitraria, ¿verdad? Subjetiva, y eso hace que nunca encontremos una verdad, y hay un laberinto impresionante y la gente puede entrar a eso porque pues entra literalmente Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Claro. ¿Cómo sabes que algo es lo que quiso decir? ¿No? Espiritualizar el texto se hace mucho también. ¿Qué significa esto? Bueno, pues venir con una historia o con un principio bíblico y quererlo poner en el mismo texto, ¿no? Dentro del mismo texto, ¿no? Por ejemplo, hay quienes, por ejemplo, encuentran en el Cantar de los Cantares, acomodan exactamente la iglesia o Jesucristo, el amor por su iglesia, ¿verdad? Esto es espiritualizarlo, porque si bien la Biblia puedes darle muchas aplicaciones, ¿verdad? No es posible que tú digas, sí, es que aquí está hablando de la iglesia y está hablando de esto. Puedes hacer cierta aplicación y recordarte cierta cosa, ¿no? Pero no es así. Por ejemplo, cuando vas a Nehemías, donde él está hablando de la reconstrucción del templo, alguien que venga a decir, lo que está diciéndonos es cómo debemos construir nuestros templos. No está hablando de eso, está hablando de una reconstrucción del templo que una vez fue destruido. Esto es espiritualizar la Escritura. Una vez más es añadir, ¿verdad?, a lo que ya está, algo que ya está escrito. Y hay un cuarto método, que es el método futurista, ¿verdad? Que es el que nosotros debemos utilizar, ¿verdad? Es el que hace y reconoce Apocalipsis lo que dice de ser de sí mismo, ¿verdad? Una profecía futura, ¿verdad? Lo que hay de los capítulos 4 al 22 son predicciones, son personas reales, son acontecimientos reales que están por suceder, ¿no? Y para eso, pues tienes que, en su mismo lenguaje, pero tienes que respetar gramática, tienes que respetar historia, tienes que darle una interpretación literal, ¿verdad? Para no perder la lógica de lo que está sucediendo, ¿no? Requerimos este mismo método, como estamos interpretando cualquier otro libro de la Biblia, tenemos que respetar también el mismo método para poder interpretar Apocalipsis, ¿verdad? Y es importante eso, no rechazar estos principios básicos, ¿verdad? No negarse a creer lo que dice, ¿verdad? No decir sí dice, pero no dice. Cuidado con esas palabras, ¿no? Entonces, reconocer lo que la misma Escritura dice, ella es la autoridad, ¿no? Entender el significado como Dios nos lo dio.
Sí, no podemos quedar a merced de la imaginación humana en un libro tan importante que cierra el canon bíblico y que trae tanta esperanza al creyente, ¿no? Entonces, recuerda, fue escrito en un tiempo en donde la persecución estaba muy grande, fue escrito para un tiempo en donde Juan estaba pasando por situaciones muy tremendas y la iglesia también, y Dios quiere darle esperanza a la iglesia. Ya vamos a estar hablando más acerca de todo esto al detalle. Así es, y vamos a ir a un pequeño corte comercial y entender esto, que sí, Jesucristo, Dios nos ha dejado su palabra para tiempos específicos, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito, no te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros y estamos pues hablando de este tema tan importante, estableciendo las bases firmes para poder interpretar de la manera correcta este libro tan hermoso, tan lleno de verdades, de realidades, tan esperanzador, porque es nuestra carta magna de la victoria. Finalmente, aquellos que amamos al Señor, que hemos sido alumbrados por Él, que amamos la justicia, le vamos a ver venciendo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado, pues ahorita que estamos viviendo en este tiempo repleto, ¿verdad? Literalmente una ola de oscuridad y tinieblas están encima, nadie dice la verdad, son puras mentiras, con la boca así, como dicen en inglés, con todos los dientes, mienten y hablando y se ufanan de sus maldades, blasfeman a Dios en el mismo gobierno, ¿verdad? En películas, en todos lados. Y Apocalipsis nos muestra cuando el Señor se levante, cuando el Señor venga con todo su poder y haga justicia contra todos sus enemigos, ¿verdad? Y vamos a ver el final de la historia humana, ¿verdad? Y cómo todo en verdad Dios lo planeó, y va a ser maravilloso ver en Apocalipsis al Señor de pie, exaltado, glorificado, y a todos sus enemigos puestos debajo de sus pies, todos aquellos que un día le escupieron al Señor o levantaron su brazo, ¿verdad? Y no se arrepintieron, porque obviamente también en Apocalipsis vamos a encontrar mucha misericordia, mucha paciencia de parte de Dios, una advertencia, un llamado al arrepentimiento, porque definitivamente Dios no quiere que nadie se pierda, pero en contra de estos enemigos que literalmente no doblaron su cuello, sino que se entregaron a ser enemigos de Dios, pues dice la palabra, ¿qué van a hacer en contra del Altísimo, no? Entonces, todas estas cosas vamos a verlas y nos va a llenar de gozo y esperanza el saber que tenemos que ser pacientes, porque Dios tiene un plan. Ahora, estamos hablando de estableciendo estas bases firmes de cómo debemos acercarnos a Apocalipsis, cómo debemos interpretarlo, ¿no? Cuidando la autoridad divina, cuidando el propósito verdadero del libro, ¿verdad? Necesitamos ver con humildad lo que nos quiere enseñar. Ahora, fíjate, Apocalipsis ha llegado a ser tan polémico que esta palabra hasta se le ha dado otro significado, ¿no? Sí, cuando oyes Apocalipsis tú oyes otra cosa, o sea, te comienza a dar temor, comienzas a pensar en el tiempo del final, y un final pues en donde hay destrucción, ¿no? Así es, sencillamente piensas en Apocalipsis y piensas en destrucción, juicio, cataclismo, ¿verdad? Caos, confusión. Cuando sucede algo así terrible, cuando hay un huracán o cosas por el estilo, o cuando hay una guerra, la gente que dice, no, es que esto fue apocalíptico, tuvo magnitudes apocalípticas, ¿no? Pero la realidad es que el significado mismo de Apocalipsis dice todo lo contrario. Apocalipsis simple y sencillamente significa revelación, ¿verdad? Okay, es cierto que en Apocalipsis se ven escenas muy fuertes, ¿verdad? Acerca del juicio divino, y sí pueden dejar a cualquiera sin palabras, aterrorizado, pero en sí mismo el juicio no es el corazón de Apocalipsis. El corazón de Apocalipsis es develar algo que ha estado oculto y ponerlo a la luz del día para que todo mundo lo pueda entender, ¿verdad? Porque así es como Dios nos muestra su verdad, ¿verdad? Y es lo que vamos a estar viendo en Apocalipsis, cómo en verdad Dios aborrece el pecado, cómo Dios va a juzgar el pecado, pero sin embargo también nos muestra cómo todas sus promesas son cumplidas. Vamos a ver cómo en verdad Él es todopoderoso, y vamos a ver a Jesucristo como nunca antes. En todo el Nuevo Testamento
nos lo muestra, ¿verdad? En toda su gloria. Y eso es el Apocalipsis, ¿no? Sí, un Jesucristo totalmente victorioso, un Jesucristo que ya no viene como el Cordero de Dios en humildad, en humillación, sino viene victorioso, ¿no? Viene victorioso, ya consumado, siendo Rey de Reyes, Señor de Señores. Es una carta de mucha esperanza para los creyentes y de mucho ánimo y consuelo en medio de... Pues imagínate, para ese tiempo que fue escrita, mucha consolación, pero a lo largo de la historia sigue siendo de mucha consolación, porque la persecución no ha terminado, porque la iglesia siempre ha sido perseguida, porque siempre hay un lugar en el mundo o en determinada región en donde el cristianismo es odiado, ¿no? Es odiado. Por ejemplo, en China, ¿no? En China, como este gobernante Mao le dio una persecución tremenda a la iglesia. Hoy por hoy Mao está muerto, pero la iglesia en China ha florecido, ¿no? Floreciendo, millones de cristianos creciendo a pesar de persecución. Y esto es algo que debemos entender, ¿no? Apocalipsis nos va a mostrar esto. Y aún las partes más complicadas de Apocalipsis, yo creo que son parte de la misericordia de Dios, porque esta es una advertencia, no ha llegado. Y cualquiera que lo lea, ¿verdad?, puede agarrar esta advertencia y decir, no, Dios es serio. Necesito tomar cartas en el asunto, esto en verdad viene, ¿no? Y Apocalipsis también es una advertencia para el no creyente, una advertencia para el tibio o para el desobediente, ¿no? Llegar al entendimiento de que Dios es en verdad serio y es real, no es este Dios de papel o de fantasía, que este evangelio de fantasía que hoy se predica, este Jesucristo que no le importa nada, Él me ama, me quiere mucho, un Jesucristo hecho a mi imagen, ¿verdad? Sí. No conforme a la justicia de Dios, ¿no? Y nos va a mostrar cómo la justicia de Dios en verdad es real, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto, ¿no? Apocalipsis no es meramente un libro evangelístico, pero sí puede traer arrepentimiento a alguien que lo lea con honestidad y a alguien que se atreva precisamente a entender la justicia de Dios. Fíjate que la justicia y la santidad de Dios es algo muy mal entendido en nuestros días, precisamente por no abrir la Escritura, y se empieza a poner a Dios y a Jesucristo en un amor falso, en un amor que no es bíblico, ¿verdad? Porque el amor siempre va junto con la verdad, y cuando vemos Apocalipsis nos damos cuenta de que Dios en verdad está comprometido con la justicia, ¿verdad? Dios está comprometido con su santidad, con la perfección, ¿verdad? Y cómo en verdad la injusticia es una mancha en su gloriosa majestad, ¿no? Entonces es algo importante que cuando nosotros vengamos a Apocalipsis vamos a ver todas estas cosas, ¿no? Las advertencias de Dios son su misericordia, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta. Entonces, vamos por esta parte. Primero esta premisa, ¿verdad? Apocalipsis no es un libro cerrado, no es un libro sellado, es una revelación. Y recordamos eso también, guárdalo. Tampoco es meramente la revelación del juicio o la ira de Dios. No, Apocalipsis está inspirado para revelarnos algo todavía más sublime y maravilloso. ¿Qué dice en la primera frase, capítulo 1, versículo 1? La revelación de Jesucristo. Así es. Esto es maravilloso, ¿no? Eso es lo que nos revela en primera instancia Apocalipsis. Como mencionaste y mencionábamos, Jesucristo es revelado de una manera impresionante, pero también es la revelación que Jesucristo nos está dando a nosotros, sus hijos, ¿verdad? Nos va a mostrar, hijo, estás en persecución, parece que ves toda esta cuestión del gobierno en contra de la verdad, en contra de lo que es justo, lo que es correcto, estás viendo toda esta blasfemia que se hace en mi cara. No te preocupes, aquí está el futuro, todo está bajo control, todo está bajo, como dicen en inglés, under schedule, ¿verdad? Está bajo la agenda de Dios, no hay nada que escape a su voluntad. ¿verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento solamente vemos una vez a Jesucristo en toda su gloria, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en la transfiguración con blancos, con una ropa blanca que menciona ahí Mateo que ningún lavador lo podría hacer más blanco, ¿no? Toda la gloria del Señor, y vemos a Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿verdad? Pero en Apocalipsis ya lo vemos glorificado constantemente, ¿verdad? Un Dios todopoderoso,
poderoso. Entonces, acuérdate de eso. Apocalipsis no es una ocultación, así le puse, suena medio extraño, ¿verdad? Pero es una manifestación, una revelación de la gloria de Jesucristo y una revelación de Jesucristo de la verdad para nosotros, sus redimidos, para sus ovejitas, ¿verdad? Y es algo bien importante. Acuérdate de eso. Y con eso yo creo que vamos a comenzar también esta semana. Apocalipsis no es un libro para asustarnos, es un libro para despertarnos a nuestro futuro glorioso. Sí, lo que estamos haciendo es la introducción al libro, y es por eso muy importante que tú como creyente te ocupes de buscar las introducciones a cada libro de la Biblia para que sepas en qué contexto histórico se escribió, quién lo escribió, cuándo lo escribió, para qué lo escribió, cuál es el bosquejo del libro. Eso es muy importante para alguien que quiere ir en una relación más profunda con Dios, ¿no? Así es, y que todos los cristianos deberíamos querer de estar en esta relación más profunda con el Señor y saber que Él está dispuesto y Él quiere. El punto, ¿quieres tú? Vamos a ir a un corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Regresamos. Esenciales. Y ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Estamos en Buenas Nuevas, agradecidos con el Señor por poder comenzar con este nuevo libro, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro precioso que desde ya te invitamos a estar leyendo, como te decía mi esposa, estar constantemente, quizás leer una introducción, sepas de lo que estamos hablando, de lo que vamos a estar hablando esta semana, ¿no? Claro. Establecer las bases firmes para poder entender este libro y sustraer de él toda la riqueza inagotable que tiene. Bueno, eso es imposible, pero lo más que podamos de ella, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y nos quedamos con esta premisa básica. Apocalipsis no es un libro cerrado. Apocalipsis es un libro abierto. Apocalipsis no es una ocultación, entre comillas, ¿verdad? Esta palabra suena raro, sino una revelación, una manifestación. Dios quiere que lo entendamos, que lo conozcamos. Dios quiere que sepas cuál es tu futuro, ¿verdad? El cual no vas a encontrar ni en las cartas, ni en las estrellas, ni en que te lean la mano, no, ahí ni en las limpias te van a limpiar los bolsillos, te van a meter a idolatría, te van a meter a adorar demonios mentirosos, ¿verdad? Todo eso nada que ver. ¿Quieres conocer la historia humana? Necesitas venir a la Escritura, pero necesitas creerle al único que verdaderamente no miente, y ese es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, no es un libro cerrado, es un libro abierto. Número 2, Apocalipsis no es un libro que nos asusta, no es un libro para asustarnos, es un libro para despertarnos a nuestro futuro glorioso, ¿verdad? Nos va a llenar de asombro, de gozo, nos va a dejar sin palabras, también nos va a llenar de compasión, de temor por lo que va a suceder, ¿verdad? Ahora, esto también lo vamos a estar viendo, ¿no? Hay a quienes sí deja sin esperanza y a quienes deja con esperanza, ¿verdad? Y esta diferencia está en quién eres, ¿verdad? ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Esto es algo importantísimo. Si no estás en Cristo, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia no nos enseña la palabra, la santa palabra de Dios no nos enseña que todos somos buenos. Al contrario, nos enseña que somos malos desde el corazón, ¿verdad? Y que estamos torcidos y que necesitamos un Salvador y que necesitamos reconciliación con Dios, que Dios está airado con el pecador y con el pecado. Dios aborrece el pecado, ¿verdad? Y está enojado contra el pecador. Hay una gran hostilidad, una gran guerra, ¿verdad? Entre Dios y nosotros. La única manera de tener esta reconciliación es a través de Jesucristo. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Hay un gran conflicto, debes entender eso. Porque la falsa religión de nuestros días, la ideología que vemos hoy, ¿verdad? Nos enseña lo contrario, nos dice, no, pues mi Dios me quiere mucho, yo no tengo un problema con Dios, soy una preciosa persona. Bueno, la Biblia no nos enseña eso, la palabra de Dios no nos enseña eso, la palabra de Dios nos enseña que hay conflicto, un conflicto terrible, hay separación entre Dios y el ser humano. Te lo compruebo de qué manera, pues mira la sociedad, ¿verdad? Mira la locura que estamos viendo alrededor, la locura de la gente que le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, que ya está llamando cualquiera que hable de Dios y hable de las verdades de Dios, odia, son mensajes de odio.
No son mensajes de odio, son mensajes de compasión y de verdad. La verdad es algo sanador, ¿no? Es como siempre lo menciono, es como decir, bueno, si tú me dices que tengo cáncer, ay, qué horrible eres, qué horrible doctor, ese doctor me odia porque me dice que tengo cáncer. No, ese doctor te está ayudando y te está ayudando a no morir. Y ese es el mensaje de la Biblia. Muchas veces es el mensaje de un doctor que está diciendo a la humanidad, tienes cáncer y te urge un salvador. Aquí está, no es una quimioterapia, no es un CT scan, no es radiaciones, es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, pero no es automático, requieres tomar una decisión, y esa decisión precisamente es reconocer en primer lugar tu problema. Si no reconoces tu problema, si no reconoces las malas noticias, las buenas noticias que es el Evangelio, buenas noticias, no van a ser para ti buenas noticias. Necesitas en primer lugar reconocer que has pecado contra Dios, reconocer que tienes un grave problema con Dios, reconocer que tus pecados han hecho separación entre Dios y tú y que merecen toda la condenación, ¿verdad? Luego de esto, ver la cruz del Calvario. ¿Qué hay en la cruz del Calvario? ¿Cómo se dice? La ira de Dios derramada, ¿verdad? El terrible juicio de Dios sobre el pecado, ¿verdad? Sobre el ser humano. Pero ¿qué crees? Jesucristo se vistió como un ser humano y Él fue a la cruz del Calvario a recibir toda la ira de Dios sobre sí mismo, la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Después Él se levanta con poder, ¿verdad? Al tercer día, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, declarando de victoria sobre Satanás, sobre el reino de las tinieblas, sobre el pecado, sobre la muerte, porque nuestro peor enemigo es la muerte. Jesucristo se levanta de los muertos, vence y deja un camino abierto al perdón, a la reconciliación, ¿verdad? Al perdón de pecados, a ser hijos de Dios, a ser redimidos, a ser rescatados de la paga del pecado, a ser rescatados de esta terrible condición de esclavitud por el pecado. Está sentado a la derecha del Padre. Y ahora, ¿por qué digo un camino? Porque no es automático, ¿ok? El universalismo no es real. El universalismo es decir que todos se van a ir al final al cielo. No es así. Requieres creer en lo que te acabo de decir, número 1. Número 2, necesitas arrepentirte, que ese arrepentimiento es cambiar esta manera de pensar, un cambio de mente que genera un cambio de actitud, confesar tu pecado, reconocer que solo Dios es Dios, reconocer que tus pecados son lo que son, ¿verdad? Los que te han dejado como estás, ¿verdad? Dejar de culpar a Dios, dejar de culpar a los demás y creer que en verdad, Jesucristo murió por ti y que tú necesitas ese Salvador. Arrepentirte de tus pecados, dejarlos atrás, darles la vuelta, una vuelta de 180 grados, dejar de huir de Dios, comenzar a caminar hacia Él y entregarte a Él. Darle el control de tu vida. Esa es la siguiente parte, el señorío de Cristo, que es darle, ahora Él manda. Antes yo mandaba, antes yo era el rey, antes yo me seguía a mí mismo. No, ahora Él manda, ahora Él es el rey, ahora Él es el que controla mi vida. Dios, aquí estoy y mi vida ahora existe para tus propósitos, no para los míos, existe para ti. Dios, tú guía, tú dime qué hacer, yo obedezco, soy tu siervo, soy tu esclavo por amor. Por eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos y confiesas esto con tu boca, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es de que este día te invito a que lo hagas para que Apocalipsis se convierta en una bendición para ti, se convierta en un acto de tanta esperanza y de un gozo perfecto, de un gozo maravilloso al saber que eres vencedor, porque si no, Apocalipsis para ti va a ser una pesadilla, no va a ser lo que tú esperas, ¿verdad? Sin embargo, es un libro para llenarnos de gozo y esperanza. Te invito a que hagas esa decisión por Cristo en este día. Sí, así es. Es importante que vengamos a este libro con un corazón sencillo, con un corazón abierto, sin especulación de lo que se dice de él. Necesitamos saber qué dice Apocalipsis para que traiga verdaderamente la revelación de Jesucristo a nuestras vidas. Así es. Hazle al Señor de tu vida este día. Hoy dile, Jesucristo, te pido perdón por mis pecados, Señor. Me arrepiento, Señor, y te recibo en este día como mi Señor y mi Salvador. Dame vida eterna, abre mis ojitos, Señor, dame vida para verte. Dios, me arrepiento, quiero verte, quiero caminar contigo, obedecerte. Creo que tú moriste por mí en la cruz, creo que resucitaste, creo que estás sentado a la derecha del Padre. Quiero seguirte a partir de hoy. Señor, dame vida nueva.
Y Señor, te pido por tu iglesia que podamos entender tu palabra como es, Señor. Que nosotros no seamos parte de aquellos que la disminuyen, de aquellos que la malinterpretan, Señor. Que podamos amarla como lo que es tu palabra preciosa, Señor. Y escucharte y verte, Señor, en cada una de sus páginas, llamándonos, Señor, llamándonos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y le damos gracias a Dios por permitirnos estar hablando de su palabra, gracias a nuestros sponsors. Sí, gracias a Omega Insurance, gracias a Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy Yard Science con Lucía. Por favor, comunícate con ella para cualquier mensaje de amor que quieras poner en tu jardín. Desde luego, nuestra amada iglesia, ¿verdad? Gracias por su compromiso con la verdad. Y Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Llama para una cotización gratuita. Y bueno, pues nosotros los dejamos en la gratísima compañía de Buenas Nuevas. De Buenas Nuevas. No sin antes invitarte a nuestra iglesia. Este jueves tenemos un tiempo de oración 7:30 de la tarde en el 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee. Vamos a levantar nuestras armas espirituales. Vamos a hacer lo más poderoso que podemos hacer, que es levantar nuestras peticiones y estar orando, intercediendo por este país, por nuestra iglesia, por nuestras vidas. Este jueves te esperamos ahí en el 8587 Memphis Arlington Road, Bartlett, Tennessee. Jueves 7:30 de la tarde. Que Dios te bendiga. Ahora sí te dejamos en Buenas Nuevas. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.